Vamos a ver la clase de fisiología del aparato respiratorio y vamos a empezar analizando la ventilación pulmonar. El sistema respiratorio está en contacto con el medio ambiente, por eso para su estudio es muy importante tener en cuenta las condiciones de ese medio, de esa atmósfera que nos rodea. Aquí vemos las nubes del fin del mundo, nubes en sombrilla que han aumentado mucho su intensidad con el calentamiento global. Ventilar, o sea, inspirar y expirar el aire atmosférico, tal vez es el primer acto independiente de nuestra vida y posiblemente también sea el último. Y no es para menos, ya que la respiración y la ventilación es el primer paso para cumplir con la necesidad primaria de las células, que es la síntesis del ATP, la molécula energética indispensable para todas las funciones biomoleculares del cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? Ante todo, suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Los animales multicelulares para esa función requieren de un aparato respiratorio asociado con un aparato cardiocirculatorio. El aparato respiratorio tiene una gran superficie de intercambio comprimida en un espacio muy pequeño, como es la cavidad torácica. Esa superficie de intercambio, para llevar a cabo su función, tiene que estar húmeda y además tiene que ser delgada. Por eso está metida en la parte más profunda del tórax, para protegerse de los cambios atmosféricos que le pudieran producir desecación. El aire de la atmósfera requiere de una bomba muscular que genere gradientes de presión, que permite que el aire pase de zonas de mayor presión a menor presión para poder entrar hasta lo profundo del aparato respiratorio. Por lo tanto, el sistema respiratorio tiene dos componentes: una bomba muscular que impulsa el aire y una superficie de intercambio delgada y húmeda. Cuando hablamos de respiración externa, nos referimos al movimiento de los gases entre el medio ambiente y las células. Esta respiración externa tiene 4 niveles, 4 fases. La primera fase sería el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Este intercambio de gases tiene 2 fases. La inspiración, que es el movimiento del aire hacia el interior de los pulmones, y la expiración, que es el movimiento del aire de los pulmones hacia el exterior. Este proceso de inspiración y expiración es conocido como mecánica respiratoria. La segunda fase de la respiración externa está dada por el intercambio de oxígeno y CO2 en la membrana respiratoria. El oxígeno pasa de los pulmones a la sangre y el CO2 de la sangre a los pulmones. La tercera fase está dada por el transporte de los gases en la sangre y la cuarta fase tiene que ver con el intercambio de gases entre la sangre y las células. Por lo tanto, la respiración externa requiere de una coordinación muy estricta entre el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. El aparato respiratorio anatómicamente lo podemos dividir en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior está formada por la boca, la cavidad nasal, la faringe y la laringe, y la vía aérea inferior estará formada por la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos y los pulmones. Podemos agregarle a las fases de la respiración la regulación que hace la ventilación, el sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso regula la cuarta fase de la respiración externa. Resumiendo, podemos decir que el aparato respiratorio tiene las siguientes funciones. Primera, el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Segunda función, regulación del pH corporal. El pH corporal, o sea, el grado de acidez de los líquidos corporales, está controlado básicamente por los pulmones, los riñones y la sangre. La tercera función es protegernos frente a agentes patógenos inhalados y sustancias irritantes. Por eso el aparato respiratorio también tiene una función importante de filtración. Una cuarta función que también es fundamental es la vocalización. Gran parte de la evolución del ser humano, lo que más nos diferencia de otras especies animales, es la capacidad de vocalización muy compleja que tiene el ser humano. Esto ha sido fundamental para el desarrollo cerebral. Resumiendo, podemos decir, las funciones del aparato respiratorio son
el intercambio de gases, la regulación del pH corporal, el acondicionamiento del aire, la vocalización y una función muy importante que es la regulación de las emociones. La forma como respiramos hace que sintamos ansiedad y angustia o tranquilidad. Y las fases de la respiración, que serían la ventilación, el intercambio gaseoso, el transporte de los gases y la regulación de la ventilación. El aire se mueve y se mueve siguiendo ciertas leyes. El aire se mueve de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. La bomba muscular genera gradientes de presión para que el aire pueda moverse, o sea, para que pueda haber flujo de aire. Las vías aéreas respiratorias resisten al flujo del aire en mayor o menor grado. Y aquí entran a jugar el diámetro de los tubos. Si los tubos del aparato respiratorio están abiertos, pues la resistencia al paso del aire va a ser menor. Pero si los tubos están muy cerrados, la resistencia va a ser mayor. Es bueno que recordemos las leyes físicas de los gases. Tenemos la primera ley, que es la ley de Dalton. Esta ley dice que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones de los gases individuales que la constituyen. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, y de esos 760 milímetros de mercurio, la quinta parte, más o menos el 21%, corresponde al oxígeno. A medida que subimos una montaña, la presión atmosférica va disminuyendo. Por ejemplo, en Tuluá se calcula que la presión atmosférica es más o menos de 700 milímetros de mercurio. Y si llegamos a sitios más altos como el Nevado del Ruiz o el Monte Everest, la presión atmosférica va a ser mucho menor. En el Monte Everest, por ejemplo, la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, la concentración de oxígeno siempre es igual, tanto a nivel del mar, por ejemplo en Buenaventura, en Tuluá, en el Nevado del Ruiz o en el Monte Everest. En esos 4 sitios, la concentración de oxígeno es del 21%. Lo que cambia es la presión atmosférica. A nivel del mar es alta, 760, y en el Monte Everest es baja, o sea, solo 300 milímetros de mercurio. Esa es la primera ley de los gases, la ley de Dalton. La segunda ley dice que los gases se desplazan de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y la tercera ley dice que la ley de Boyle, si se reduce el tamaño del recipiente donde está un gas, la presión de ese gas aumenta. Entre más pequeña sea el área donde el gas está, el recipiente sea más pequeño, la presión de las moléculas de ese gas va a aumentar. Aquí lo vemos muy bien en la gráfica. La ventilación pulmonar se puede valorar con un aparato que se llama espirómetro. Este espirómetro mide volúmenes de aire y capacidades de aire. Aquí lo tenemos, es un medidor, básicamente un medidor de volúmenes de aire que está conectado a la boca del paciente por un tubo. Entonces el paciente va a inspirar y a expirar a través de ese tubo. Cuando el paciente inspira, el espirómetro va a formar una línea ascendente, y cuando el paciente expira se va a formar una línea descendente, como lo podemos ver en la gráfica. Este espirómetro es muy importante para medir la ventilación pulmonar, o sea, la primera fase de la respiración. Cuando el aire se moviliza a través del espirómetro, podemos medir 4 volúmenes pulmonares, que son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Volumen corriente es la cantidad de aire que una persona puede desplazar durante la inspiración o la expiración estando en reposo, o sea, una respiración tranquila, no forzada, en reposo. En un adulto, este volumen corriente en promedio es de 500 centímetros cúbicos. Se conoce también con el nombre de volumen tidal. Allí lo podemos ver en la gráfica en el centro. Ahí tenemos el volumen corriente. Volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire que una persona puede inspirar con el máximo esfuerzo después del volumen corriente. En un adulto normal es de 3000 centímetros cúbicos. Como podemos ver, generalmente utilizamos solo la sexta parte de nuestra capacidad inspiratoria. El volumen de reserva expiratorio es la máxima cantidad de aire que podemos exhalar
después de un volumen corriente normal. El volumen de reserva expiratorio en promedio es de 1100 centímetros cúbicos y volumen residual es el volumen de aire presente en el aparato respiratorio después de un esfuerzo exhalatorio máximo y es de alrededor de 1200 centímetros cúbicos. Analizando estos 4 volúmenes nos damos cuenta que es más fácil inspirar que expirar. Una capacidad pulmonar es la suma de 2 o más volúmenes pulmonares. Hablamos de capacidad vital cuando sumamos los 3 primeros volúmenes, o sea, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. La suma de esos 3 volúmenes se llama capacidad vital. Si a la capacidad vital le sumamos el volumen residual, tenemos la segunda capacidad, que se llama capacidad pulmonar total, que sería la suma de los 4 volúmenes. La función principal de las vías aéreas superiores es acondicionar el aire que llega a los pulmones, o sea que llegue en las mejores condiciones posibles. Ese acondicionamiento tiene 3 componentes. El primero es calentamiento del aire, para adecuarlo a la temperatura corporal, que sabemos es de aproximadamente 36.5 grados centígrados. Por lo tanto, con eso se evita que los alvéolos pulmonares vayan a sufrir daño ocasionado por aire frío. La segunda función es humidificar el aire. Cuando el aire pasa por las vías respiratorias alcanza un 100% de humedad, lo cual permite que la superficie de intercambio en los pulmones permanezca húmeda y no se seque. Y la tercera función de acondicionamiento es la filtración de material extraño. Como podemos ver, el epitelio respiratorio es ciliado. Estos cilios, que son prolongaciones del citoesqueleto celular de los microtúbulos, están en continuo movimiento. Ese movimiento permite que haya una expulsión del material extraño que entra a las vías respiratorias. Sobre los cilios hay una capa delgada de solución salina y por encima de la solución salina tenemos una capa de moco. Esa capa es de moco adherente y es producida por estas células intercaladas con el epitelio respiratorio que se llaman células caliciformes. El movimiento de los cilios hace que se desplace hacia afuera la capa de solución salina y la capa de moco. Las partículas extrañas quedan adheridas a la capa de moco y no alcanzan a llegar hasta los alvéolos pulmonares. Sin embargo, para que el epitelio respiratorio pueda atrapar estas partículas, ellas deben tener un diámetro mayor de 2 milímetros. Si el diámetro es menor, no se logra atrapar las partículas extrañas. Esta función, que es muy importante para la salud humana, se llama transporte mucociliar. Además, el moco contiene inmunoglobulinas, especialmente inmunoglobulina A, que le da un factor también de control sobre los seres vivos que puedan entrar en el aire, sobre todo si son patógenos. Cuando este moco se deglute, llega al aparato digestivo, especialmente al estómago, donde el ácido clorhídrico y las potentes enzimas proteolíticas que se producen allí destruyen la mayor parte de los agentes patógenos. Entonces decíamos que las diferencias de presión son fundamentales para que el aire pueda entrar y salir de los pulmones durante la inspiración y durante la expiración. Durante la inspiración hay un movimiento vertical del diafragma hacia abajo y un movimiento de los músculos intercostales externos que llevan a que la reja costal se desplace hacia afuera y hacia arriba. Ese movimiento de descenso del diafragma y expansión de la reja costal hace que la presión intraalveolar se vuelva negativa en relación a la presión atmosférica y el aire pueda entrar del exterior hasta los alvéolos pulmonares. O sea, se crea un gradiente de presión para que haya movimiento del aire. Esto lo podemos ver muy bien en la figura. Durante la inspiración el diafragma desciende, la reja costal se mueve hacia afuera y hacia arriba. Eso hace que la presión intraalveolar se torne negativa en relación a la presión atmosférica. Entonces, al ser más alta la presión atmosférica que la presión intraalveolar, el aire puede entrar a los alvéolos. Durante la expiración ocurre lo contrario. El diafragma se relaja, por lo tanto sube.
Los músculos intercostales externos se relajan, por lo tanto la reja costal vuelve a la posición de reposo y eso hace que la presión intraalveolar se torne positiva en relación a la presión atmosférica. Por lo tanto, el aire sale de los alvéolos hacia el exterior.